Bien. Hola, buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en este seminario sobre el proyecto de ley, ¿no es cierto?, sobre conocimiento y transferencia tecnológica. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro panel de expositores, Paloma Herrera, ¿no es cierto?, del Ministerio, que nos acompaña y ha estado a cargo de distintos procesos legislativos en torno a este proyecto. Nos acompaña también el rector Osvaldo Corrales, quien es presidente también del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, a quien agradecemos su presencia en esta actividad. Nos acompaña también Leonidas Ibarra, director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Chile, y también Franklin Valdebenito de la Universidad de la Frontera, que nos van a presentar de alguna manera distintos puntos de vista en torno a este proceso de discusión legislativo, en torno a este importante proyecto, ¿no?, que afecta y alcanza en particular también a la discusión que queremos tener en torno a las universidades estatales. En primer lugar, le quiero dar la palabra a Nay Urquiza, quien es directora de innovación de la Universidad de Chile y es quien coordina la red de innovación desde el Consorcio de Universidades del Estado, en la cual se enmarca esta actividad. Así que, Anaí, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Isabel, por la instancia y a todos y todas quienes están participando hoy día. La verdad es que estamos muy contentos de haber podido organizar este espacio de reflexión, ¿no? Es interno, es para nuestras universidades, para la gente que trabaja en nuestras universidades y que les interesa esta discusión, porque nos parece que efectivamente la discusión de proyectos de este tipo, si bien hay ciertas cosas que son transversales a todas las universidades, hay otras dimensiones que son especialmente relevantes o tensionantes o preocupantes o son oportunidades, dependiendo de cuál es el ámbito que uno ve para las universidades del Estado. Entonces, por lo tanto, nos parecía que era muy importante que tuviéramos este espacio. Y insisto también aquí con el agradecimiento al rector Corrales, que además nos representa como universidades del CUECH, entonces también nos parecía muy relevante que recoger su visión, recoger la visión de diferentes directivos de universidades de este grupo, pero también escuchar cuál es la visión que hay desde el Ministerio de Ciencia. Les aprovecho de comentar que, por ejemplo, nosotros hemos estado tratando de recabar más información para tener antecedentes sobre esta discusión. Nos reunimos también con el superintendente de Educación Superior para poder abordar esto y también no podía venir hoy día, pero estaba muy interesado en que le comentáramos sobre las conclusiones, porque finalmente esto termina teniendo impacto en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino que también desde el punto de vista de la organización de nuestras universidades y ahí hay un tremendo desafío para ver cómo implementamos adecuadamente proyectos de este tipo. Así que no voy a ocupar más tiempo porque tenemos una larga jornada. Muchísimas gracias por estar acá y espero que tengamos una muy productiva conversación. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Vamos a comenzar entonces con Paloma Herrera desde el Ministerio de Ciencia, quien va a tener 20 minutos, al igual que el resto de los expositores, para finalmente terminar con una ronda de preguntas. Mientras se vayan desarrollando las presentaciones, los invitamos a que por el chat nos puedan hacer llegar sus preguntas. Flavia Muñoz, nuestra periodista, está ahí atenta a poder ir recogiendo sus comentarios. Así que, Paloma, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Está inhabilitado, para tu micrófono. Ay, sí. Ahí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Anaí, también por las palabras. Es un ámbito desafiante también para las universidades o instituciones de educación superior estatales. Y yo lo que voy a hacer en representación del Ministerio de Ciencias es contarle sobre el proyecto de ley y en el estado de avance en el que está. ¿Ya? Acá vamos a usar una presentación que también ya se ha presentado en el Congreso. El proyecto se hace cargo de dos temas principales. Por una parte, la transferencia de tecnología, ¿ya?, que tiene que ver por una parte del proceso de innovación tecnológica que permite que el conocimiento avance desde su creación a su uso por la sociedad, ¿ya?
y termina en la generación de nuevos productos y servicios. Y también tiene la otra arista el proyecto de ley, porque se llama transferencia tecnológica y de conocimiento, que tiene que ver con que busca que eh, los datos circulen, ¿ya? Porque también es muy importante para el ámbito de la investigación y sobre todo el desarrollo que se da al interior de las universidades y que con el objetivo también de que este conocimiento pueda llegar al público en general. Y es que también este proyecto de ley lo que busca es crear un repositorio público de conocimiento e información científica tecnológica, ¿ya? Entonces, por una parte, el proyecto de ley busca incentivar y fomentar la transferencia de tecnología y de conocimiento desde las universidades a las empresas de base científico-tecnológica y a su vez busca también crear este repositorio abierto e interoperable con el fin de que tanto la ciudadanía y las diversas instituciones de educación superior puedan utilizar estos datos y con este objetivo seguir fomentando la innovación y la investigación. Es por eso que los ejes del proyecto de ley principales, por una parte, busca levantar las trabas al proceso de transferencia de tecnología y conocimiento desde las instituciones de educación superior, ya que, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de las instituciones de educación superior públicas, tienen otras trabas que las instituciones de educación privada no tienen, ¿ya? Hay trabas que tienen que ver de índole administrativa, que tienen mucho que ver sobre la Ley Base General del Estado, ¿ya? Sobre también la calidad de funcionario público, de los que son parte también de estas universidades donde se les exigen una serie de requisitos que puede obstaculizar o impedir de que se, se creen y funcionen empresas de base científico-tecnológico al alero de estas instituciones de educación superior. Entonces, el primer eje es levantar estas trabas. Acá tenemos un cuadro de la situación actual que tiene que ver qué pasa con las startups provenientes de las instituciones de educación superior. ¿Ya? Como pueden ver de que están impedidas de participar en spin-off universitarios, mientras que las IES privadas pueden hacerlo bajo supuestos muy restringidos. ¿Qué busca el proyecto de ley? Busca levantar esta restricción en la medida que se trata exclusivamente de base científica tecnológica, las cuales están definidas en la ley. En cuanto también a la participación de docentes en las instituciones de educación superior, tenemos la situación actual de que los investigadores de las instituciones de educación superior estatales están impedidas de participar en spin-off universitarios, ya, por el tema de ser funcionarios públicos. Y lo que busca el proyecto de ley es, por una parte, que las instituciones de educación superior estatales puedan tener participación total o parcial en las EBCT y también en la medida de que esta EBCT utilice derechos de propiedad intelectual o industrial transferidos desde una I estatal, ¿ya? Eso es lo que busca también hacer. Y sobre el ámbito también del licenciamiento de tecnología desde las IES a las startups universitarias, encontramos de que por las leyes y sobre todo las que tienen que ver con las que regulan al sector público, se permite licenciar hasta por un máximo de 200 UTM. Entonces, lo que busca el proyecto de ley también busca permitir que se puedan exceder estos montos, pero siempre que se traten por contratos de que tengan con objetivo transferir tecnologías a las EBCT o acceder a productos o necesarios para tal fin, ¿ya? Y además esto está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior y la Contraloría General de la República en el caso de las instituciones de educación superior estatal. Como comentario adicional sobre este último tema del ámbito de Contraloría General, actualmente la discusión ya está en segundo trámite constitucional, pasó de la Cámara de Diputados, ahora está en la Cámara
de senadores, y en su momento se intentó eliminar esta traba de pasar por Contraloría General de la República, existiendo diversas opiniones en el sentido de que puede ser aún un obstáculo más como a la parte administrativa de los trámites que ya tienen que hacer las universidades públicas, ¿ya? Entonces este es un tema que también se va a estar viendo en este segundo trámite constitucional, ¿ya? Es decir, si se mantiene o no el trámite de que tienen que pasar por Contraloría General de la República. No obstante, existen controles de la Superintendencia de Educación Superior y por las mismas universidades públicas que tienen sus propias contralorías, ¿ya? Eso es una invitación también para que puedan efectuar sus comentarios y reflexiones en las oportunidades que correspondan. El segundo eje que busca también regular el proyecto de ley tiene que ver con la gestión del conocimiento desde el Estado. Y acá tiene relación con la creación del repositorio. ¿Ya? Este repositorio va a estar a cargo de la NIR y su finalidad es recolectar, clasificar, conservar, promover y difundir el conocimiento científico-tecnológico existente en el país. ¿Ya? La información que va a tener este repositorio va a provenir de distintas fuentes, ya sea desde el INAPI, en cuanto al ámbito de la Corfo, se va a nutrir solamente con nombres que tengan que ver con los proyectos que están realizando, y también se busca que sea nutrido por otras instituciones de educación superior. De hecho, una de las modificaciones que sufrió el proyecto original presentado por el Ejecutivo es que se agregó de que se busca que este repositorio sea interoperable, ¿ya? Con el objetivo de tener acceso en un solo lugar a información, a datos abiertos que se puedan utilizar y reutilizar. Y el tercer eje es que también se busca un equilibrio entre protección y acceso al conocimiento, es decir, entre investigaciones financiadas por el Estado desde y para nuestro desarrollo. Acá lo que tiene que ver con el ámbito de protección, desde el ámbito de propiedad intelectual, se establece la posibilidad de proteger estos derechos o declarar la intención de protegerla, informando de esto a la NIR, ¿ya? Para decir de que determinada información aún no va a pasar a formar parte de este repositorio abierto. ¿Ya? Sin embargo, si no se quiere proteger o no se demuestra interés, el conocimiento entraría al dominio público por vía de este repositorio para que esté disponible para todos. Luego acá continúo con la estructura de la ley, pero acá es lo que les quería comentar, que son las principales modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Se dispone la interoperabilidad del repositorio. Además, se dispone que los reglamentos que deben dictar las instituciones de educación superior estatales para que sus académicos puedan participar en EBCT deben tener en consideración un adecuado balance entre sus funciones de docencia, administración, investigación y transferencia, así como un uso responsable de los recursos públicos. Es decir, de que lo que se busca con esto es de que los académicos puedan participar en las EBCT, pero que se sigan manteniendo las reglas claras, ¿ya? ¿Para qué finalidad va a participar? Los deberes de transparencia que también van asociados a esto. Y sin embargo, esto no es una novedad para las universidades o las instituciones de educación superior pública, ya que muchos también ya tienen reglamentos de declaración de intereses, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya están avanzados en este tema. Y por tercer lugar, se mejoró la redacción para excluir de la aplicación de la ley los derechos de autor, ¿ya? Y restringir su aplicación a la relación entre empresas de base científicas tecnológicas y universidades. Este último punto surgió porque como se señala que hay una obligación de informar a la NID para ver si una información va a quedar en el repositorio o no,
existía el debate si se tenía que registrar o no para poder decir que yo no voy a entregar esta información al repositorio, por ejemplo, con una patente porque lo tengo que registrar. Como en Chile los derechos de autor, donde caben las obras, nos exige el requisito de registro, es por este motivo que se mejoró la redacción de la ley para dejar en claro de que la obligación de informar a la ANID en cuanto a qué información, con qué se va a nutrir el repositorio, se excluye derecho de autor, ¿ya? Y es aplicable al ámbito de propiedad industrial y secretos comerciales. Esas son las principales diferencias. Isabel, no sé si alcanzo, me gustaría mostrar un cuadro que también se mostró en la discusión para que quede más claro este tema, sobre todo desde el ámbito de derecho de autor. Voy a compartir ahora un cuadro. Si me dan un momento. Acá está. Ya. ¿Pueden ver el cuadro, cierto? Sí, se ve. Ya. Este cuadro lo armamos desde el ministerio y lo presentamos también en la discusión que se está llevando en el Congreso, con el objetivo de dejar en claro qué es lo que cambia y qué no en cuanto a materia de propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, acá lo que queda claro de que el proyecto de ley no cambia la legislación en materia de derecho de autor, se mantiene la legislación actual, lo mismo que en patentes y secretos comerciales, que está regulado en la Ley de Propiedad Industrial. Lo que sí cambia es el tema del resultado de las investigaciones, ¿ya? Porque en la legislación actual se establece de que si un resultado de investigación susceptible de protección de derechos de propiedad industrial financiadas con fondos públicos, el Estado tendrá una licencia exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa. Lo que busca el proyecto de ley y que sería la modificación que hace en este ámbito sería que si no se protege un resultado de investigación susceptible de protección de derecho de propiedad industrial o secreto comercial, si es financiada con fondos públicos, pasa al dominio público. ¿Ya? Y se deja en claro que esto no afecta al derecho de autor. Eso también es una de las grandes modificaciones que busca solamente en este ámbito, pero no modifica lo demás por si llegasen a tener dudas en cuanto al ámbito de protección de derecho de propiedad intelectual e industrial. Gracias. Muchas gracias, Paloma, por tu presentación. A continuación, vamos a continuar con el rector Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, a quien agradecemos también que nos acompañe. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que yo no venía con la intención de exponer, pero sí eventualmente de comentar, más que de exponer. El proyecto ha sido expuesto en sus partes fundamentales por Paloma. Nosotros, desde el consorcio, por supuesto, la rectora, los rectores hemos discutido respecto de este proyecto. Yo quisiera partir, sin perjuicio de que entiendo que en este mismo foro y en algunos otros han surgido cuestiones técnicas relacionadas con dimensiones como las que se acaban de señalar, la protección de los derechos de autor o bien el mismo proceso de patentamiento y licenciamiento de algunos resultados. Nosotros desde el consorcio, en primer lugar, hemos valorado, digamos, que una ley de este tipo se proponga, se abra hacia el debate, porque tenemos un primer diagnóstico que hemos compartido con la ministra en el sentido de que el país tiene una brecha que tiene que ser capaz de subsanar en relación con su capacidad para transferir conocimientos hacia la sociedad, ¿no? ¿Verdad? En los procesos de
innovación y transferencia tecnológica hay una cierta brecha, y nos parece que un proyecto como esto, si bien no por sí mismo no subsana esa brecha, porque esa brecha tiene que ver también con la capacidad que tiene el sistema o el sector conocimiento y el ecosistema de investigación e innovación, la capacidad que tenga de articularse con el sector productivo, entre otras cosas, sí nos parece que genera un entorno normativo que resulta un poco más amable, ¿no? ¿Verdad? Con ese proceso, es decir, genera eh, eh, ciertas condiciones de mayor posibilidad para que ese proceso ocurra. Eso es lo primero que nosotros desde el consorcio hemos valorado y que también se ha valorado en el Consejo de Rectores, ¿no? ¿Verdad? Discutir en torno a esto para los efectos de ir pudiendo generar las condiciones que permitan hacerse cargo de ese desafío que tenemos como país. Y ahora desde el Consorcio de Universidades del Estado hemos valorado muy particularmente tres cosas que mencionaba Paloma y que no han sido tan fáciles de sostener, digamos, que tiene que ver con la eliminación de algunas limitaciones y de gravámenes de índole legal que afectan con especial intensidad a las universidades del Estado y que hacen que nosotros participemos en general del sistema universitario, pero ahora del sistema también del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica de un modo asimétrico, es decir, con desventajas, con algunas desventajas importantes. Y hay en el proyecto la intención, ¿no es verdad?, o se establece la eliminación de tres cuestiones que eh, son gravosas para las universidades del Estado. En primer lugar, las restricciones para que nuestros académicos y nuestros profesionales, algunos técnicos profesionales que trabajan en investigación puedan participar de empresas de base científica tecnológica. En ese sentido, lo que el proyecto propone es la eliminación de algunas limitaciones, particularmente las que están contenidas en la Ley 18.575 orgánica constitucional sobre bases generales de administración del Estado. Aunque ustedes no lo crean, desde el sector privado no regulado hubo mociones en el sentido de que, dada nuestra condición de funcionarios públicos, era impropio que nuestros académicos, pero también nuestros funcionarios, estamos hablando aquí de funcionarios que trabajan en laboratorios, de técnicos, participaran en empresas de base científico-tecnológica porque se entendía que lo hacían subsidiados, por lo tanto, por el Estado. Y desde ese punto de vista, si bien se incorporó, como aquí ha sido dicho, un alcance, se incorporó una indicación que lo que hace es que en los reglamentos que se dicten para tal efecto debe cautelarse, ¿no es verdad?, el cumplimiento de las funciones de docencia, administrativas, de vinculación, junto con las de investigación. Para nosotros es una buena noticia que ese artículo, que es el artículo 10 del proyecto, se haya mantenido vigente. Es una buena noticia. Hoy día tenemos situaciones de universidades del Estado donde se han generado startups o algunas empresas de base científico-tecnológica y los académicos que la han generado han tenido que reducir sus horas al mínimo. Entiendo que el máximo son 6 horas que puede tener un académico de vinculación cuando participa en este tipo de empresas, lo que obviamente se transforma en un desincentivo para innovar en este sentido. También la posibilidad de que las propias universidades generemos esas empresas de base científico-tecnológico. El artículo 10 también permite a las universidades algo que hasta ahora sí era una cuestión muy problemática, que es contratar y o suscribir convenios de colaboración con las empresas de base científico-tecnológica que se creen. Esto también la Contraloría en algunos casos lo veía problemático porque generaba algunos tipos de conflictos de interés o lo evaluaba desde el punto de vista de la generación de algunos conflictos de interés, en el sentido que la parte contratante era también parte de la propiedad de la parte contratada y eso afectaba la libre competencia. En este caso, mediante decreto fundado y poniendo en conocimiento de estas circunstancias la Superintendencia de Educación Superior, lo que no nos parece mal, en el sentido de transparentar este hecho, pero entonces facilita que haya una interacción entre las startups o las empresas de base científico-tecnológica que se creen y las universidades del Estado. Y también vemos
bien, o al menos en una primera impresión, yo sé que esto también puede haber generado algún debate, lo establecido en el artículo 14 del proyecto que incorpora causales de reserva, ¿no es verdad? Que incorpora esta nueva causal de reserva en la ley de transparencia, perdón, que permite proteger aquellos datos antecedentes cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecte derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos comerciales válidamente constituidos respecto de ello. También aquí nosotros participamos de un modo bien asimétrico con el resto de universidades, porque ustedes saben que la mayoría de las universidades no está sometida, salvo las del Estado, no están sometidas a la ley de transparencia ni pasiva ni activa. Nosotros estamos sometidas a ambas y aunque ustedes no lo crean, muchas veces recibimos requerimientos respecto de actividades que realizamos incluidas en el ámbito de la investigación. Por supuesto que yo he tenido la posibilidad de comparecer para referirme a este proyecto, tuve la posibilidad de hacerlo en la Cámara de Diputados, donde el debate fue muy intenso, y tuve la posibilidad también de hacerlo en el Senado, en representación de las universidades del Estado. Quiero decirles que el entorno parlamentario no es particularmente favorable para la universidad. Hay una opinión muy crítica de lo que las universidades hacemos, se los quiero transparentar, y particularmente hay una opinión muy crítica también respecto a las universidades del Estado, que yo creo que opera sobre la base de un cierto prejuicio. Lo dije en el Senado, porque si uno mira en general la relación que hay entre lo que el país invierte en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ustedes saben mejor que yo, que anda por el orden del 0,35, 0,36 puntos del PIB, respecto a los resultados que obtiene, la relación es muy buena. Y no obstante ello, o sea, tenemos un sistema científico-tecnológico muy productivo, sobre todo cuando se lo normaliza respecto a la inversión que se hace, que ese 0,34, 35 es la mitad de lo que invierte América Latina y el Caribe, que se acerca al 0,68. Bueno, sin perjuicio de ello, entonces, como les decía, hay una opinión bastante poco favorable a liberar restricciones o gravámenes que pesan sobre las instituciones. Bueno, yo espero que, como les decía, en el Senado no haya mayores modificaciones a estos tres elementos que tienden a generar un cierto equilibrio. Y nosotros también hemos hecho ver algo que probablemente aquí ha sido discutido, que todo lo que tiene que ver con la constitución del repositorio, eh, además de la discusión propia y de las eventuales observaciones que puedan haber respecto del contenido de ese repositorio, igualmente tiene que estar asociado a recursos, porque de otra forma va a ser muy difícil que esto que está previsto que ocurra se mantenga en el tiempo de un modo adecuado. Quiero decirle además que en el marco del Consejo de Rectores, ahora no solo del consorcio, hemos estado discutiendo precisamente cuestiones que tienen relación con ciencia abierta. Ustedes saben que la mayoría de las universidades, todas las del Estado y la mayoría del Consejo de Rectores participan en una corporación que se llama CINCEL, que es la que está a cargo del tema de las publicaciones, de la contratación de publicaciones, y esto se ha transformado en un mundo crecientemente difícil de sostener, y el país ha entrado a partir de esa misma corporación, ¿no es verdad?, en un debate con el Ministerio de Ciencia acerca de la necesidad de trabajar en líneas que tengan que ver con con la ciencia abierta. Ahora, les insisto, sin perjuicio de eso, hemos hecho presente que nos parece que en ese caso debe garantizarse que ese repositorio en su proceso de implementación va a contar con los recursos necesarios como para que sea una iniciativa que tenga éxito. Eso sin perjuicio de que tendrá que haber una discusión, como yo entiendo que se ha dado respecto de ahora el contenido de ese repositorio, la naturaleza de los datos que van a estar en él. También hay que reglamentar bien los procesos mediante los cuales las universidades declaremos interés en cautelar ciertos resultados. Eso puede no ser automático, puede no advertirse en un primer momento, y por cierto que en eso también creemos que los reglamentos que se dicten a este efecto van a tener que considerar esa circunstancia. Pero reitero, nosotros hemos evaluado en general, los rectores y las rectoras en general, este proyecto como un proyecto positivo, como un proyecto que aborda un tema, no resuelve el tema, porque también lo hemos dicho, es muy difícil que un proceso como este ocurra si es que no hay una inyección mucho más decidida, mucho más robusta de recursos para
el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. Lamentablemente eso, desafortunadamente, en los últimos ejercicios presupuestarios no ha ocurrido con la fuerza que nosotros esperábamos, y sin perjuicio de ello, les insisto, nosotros valoramos bien el proyecto porque quiero decirlo acá, no hay tantos proyectos, y quiero reconocer en esto el trabajo del Ministerio de Ciencia, no hay tantos proyectos que tengan capítulos específicos dedicados a las universidades del Estado y a corregir asimetrías que nos afectan, que a todos ustedes, sin lugar a dudas, le hacen la vida más difícil. Todos quienes están aquí, entiendo yo, participan precisamente de este sistema y tienen que valerse con las herramientas que nos entrega la administración pública, Chile Compra, las limitaciones que nos pone la Contraloría. Bueno, no hay tantos proyectos, yo diría que este es tal vez uno de los pocos, donde haya consideraciones especiales para las universidades públicas en el sentido de aligerar esa carga normativa que pesa sobre nosotros y garantizar que nuestra participación en el sistema, en este caso en el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica, se dé ojalá en términos más equilibrados con las instituciones que participan de este mismo, en el resto del sistema, de este mismo proceso, eh, de este mismo ámbito. Entonces, eso es lo que nosotros hemos valorado positivo en este proyecto. Si no me equivoco, el vicerrector de investigación de la USACH también estuvo presente esa vez en la Cámara de Diputados. Tuvimos ahí la ocasión de comparecer conjuntamente. Y desde ese punto de vista, nosotros, les insisto, nuestra expectativa es que en el Senado ahora, y estamos haciendo algunas gestiones para que ello sea así, estos tres elementos al menos se mantengan y podamos entonces tener una ley que, ya les digo, sin perjuicio que no va a resolver por sí misma este problema, sí nos va a permitir participar de un modo más equilibrado en el sistema. Eso es lo que yo les puedo decir, y por supuesto atento después a la discusión o al debate que se pueda dar y a las consultas que puedan haber. Muchas gracias, rector, por su presentación y reflexiones en torno a este proyecto. A continuación, invitamos a Leonidas Ibarra, director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Chile, a presentar. Leonidas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Saludo a todos y a todas. Yo voy a hacer una presentación más enfocada desde el punto de vista de la línea de emprendimiento, que es la que, y lo voy a hacer desde la experiencia y un poco con qué es lo que nos ha tocado vivir a nosotros en esta ruta de innovación y de emprendimiento que hemos desarrollado acá en la USACH. Y posteriormente me voy a referir un poco a los cambios o a estas consideraciones que se establecen en el proyecto de ley para finalizar con algunas conclusiones. Voy a ser bien breve en la parte descriptiva, pero es más que todo para que se haga una idea desde dónde nos ubicamos en la Dirección de Innovación y Emprendimiento, y un poco también haciendo mención a que existen distintas instancias que por supuesto existen en todas las universidades estatales. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Creo que sí. Sí, Vale. se ve bien. Eh, bueno, nosotros en la USACH nos organizamos en esta Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, que tiene tres direcciones principales. Una dirección de investigación científica y tecnológica, que se encarga de la investigación fundamental; una dirección de gestión tecnológica, que se encarga de la investigación aplicada y la transferencia tecnológica; y una dirección de innovación y emprendimiento que se crea el año pasado en enero, que se encarga, ¿cierto?, de la gestión de este ecosistema y de poder tratar de llevar estos desarrollos y la investigación hacia el ecosistema nacional y también internacional. Es decir, hacer esta transformación ya de los resultados de investigación que van llegando al mercado y a la sociedad. Nos toca trabajar, ¿cierto?, con toda la comunidad universitaria y con todas las capacidades de la universidad. Entonces, desde esa línea, el área de emprendimiento, nosotros lo gestionamos a través de la incubadora de negocios InnoUSACH, que ya tenemos 17 años, este año cumplimos 18 años, desde que se crea la incubadora y digamos, se está intentando impulsar el emprendimiento de base científica y tecnológica. Nosotros trabajamos con tres proyectos principalmente, o con tres líneas de programas. Una línea que está dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado, que es el Despegusach,
donde en el fondo invitamos, ¿cierto?, a que puedan participar y postular estudiantes para poder crear su startup en una línea de innovación social y en una línea de base científica tecnológica, que tiene mucho que ver con el proyecto de ley, porque también desde ahí, en unas primeras instancias, se estuvieron trabajando con proyectos View, con los proyectos que estaban desarrollados en los laboratorios que después querían sacar su idea al mercado. La segunda línea, que es el programa exponencial, responde directamente a lo que ataca o lo que considera este proyecto de ley, donde en el fondo estamos apoyando la creación de spin-off basado en estas tecnologías, ¿cierto?, que existen en la universidad. Y la tercera línea, ya trabajamos con proyectos que no pertenecen a la universidad y que en el fondo nosotros estamos apoyando para que puedan escalar de sus proyectos, conseguir financiamiento y todo. Entonces, en el fondo esto es lo que también les toca lidiar, ¿cierto?, a las universidades, tanto el emprendimiento de estudiantes, académicos, investigadores, que es algo ya más bien que se está dando fuerza ahora en el último tiempo, y por supuesto también aquellos que trabajan con proyectos del ecosistema. Y acá un poco me quería detener mencionando que, cierto, en esta ruta de trabajo que nosotros tenemos, nosotros orientamos nuestro modelo por misiones, es decir, estudiantes, la primera misión, ¿cierto? Y ahí tenemos un programa para poder captarlos y que vayan participando. En los investigadores está el programa exponencial, que en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer es, nos dimos cuenta en el fondo que es necesario generar un acompañamiento. Y quería mostrar el proceso no para referirme solo como al proceso de la universidad, sino que en el fondo, claro, el proyecto lo que hace es tratar de destrabar una primera etapa, y así se ha planteado y así se manifiesta, que tiene que ver entre el proceso en que un grupo de investigación decide crear una empresa y se empieza a acercar ya sea a las OTL o empieza a plantear este modelo de armar el proyecto ya no como tecnología, sino como emprendimiento, y ahí es donde vemos que entre el paso 1 y el paso 2 está este proceso de creación de empresa. Ahí nosotros vemos que, claro, es un primer paso destrabar lo que tiene que ver con la constitución de la empresa, la participación de los investigadores, el uso de espacio, infraestructura y equipamiento, también la contratación de servicios, porque son una serie de lógicas que tienen que quedar, digamos, establecidas desde el inicio, porque lo que más, al menos nosotros nos hemos dado cuenta que piden los investigadores es tener claridad de cuáles son estas reglas del juego. Y las reglas del juego, por más que estén diseñada, ¿cierto?, y establecida en un reglamento, después en la práctica nos hemos ido topando con una serie de sorpresas que en el fondo ahí hemos tenido que ir sorteando. Entonces, por una parte, que el proyecto establezca, proyecto de ley establezca una condición y una base y que ya lo establezca por ley, que reconozca algo que también se viene haciendo desde la universidad hace mucho tiempo, es bastante positivo. Sin embargo, un poco graficar este proceso, ¿cierto?, que puede ser distinto en distintas organizaciones, algunos pueden tomar todos los procesos y otros no, desde ya pasando etapas de incubación, cuando la empresa quiere levantar ventas, fondos y después avanzar hacia la inversión, es algo que se requiere, que es bastante más complejo, y creemos que ahí el proyecto debería aportar, o la conversación también debería girar hacia otras líneas. Es decir, pasando esta primera etapa, que como bien mencionaba el rector, nos destraba o, digamos, genera condiciones habilitantes para nosotros como universidad en términos de poder tener claridad para la participación de la universidad, la participación de lo académico y también nuestra relación. ¿Cómo va a ser una vez que formalicemos la empresa? ¿Cómo se va a dar esta relación en este proceso? Que es un proceso de largo aliento y que además necesita mucha inversión. Entonces, desde ese punto de vista, desde la universidad, en una primera etapa de donde le entregamos el licenciamiento, si la universidad decide participar o no, si se dan los permisos en más o menor medida, vemos que este es un proceso que tiene que ser visto como mucho más de largo plazo y que quizás también se podría hacer cargo en la discusión, porque después también vamos cambiando los problemas. Hoy día tenemos un problema que va entre el proceso 1 y 2, donde estamos en la intención de crear una empresa, luego la formalizamos, pero luego ahí no se nos terminan los problemas porque después también se requiere inversión, se requiere uso de espacio. Chile no tiene una capacidad instalada de equipamiento, infraestructura que esté dispuesto para el uso de startups o empresas de base tecnológicas o altamente tecnológicas, porque generalmente ese equipamiento también está dispuesto para investigación, está dispuesto para docencia. Entonces también pensamos este proyecto, que es un buen punto de inicio, pero tenemos que pensar como más ecosistema, que esto es un proyecto que tiene que ser a largo plazo, entendiendo que una empresa, según los datos de los estudios que se han realizado en el Ministerio de Ciencia,
de base científica tecnológica puede demorar entre 5 y 7 años en generar sus primeras ventas. Entonces, también ahí hay algo que creo que es importante tenerlo en consideración y en la discusión, por más que nosotros podamos dar las fórmulas de cómo se tienen que conformar los equipos y muchas de la asesoría y de los trabajos que nosotros levantamos al inicio, tenían que ver con cómo los investigadores se transformaban en empresarios o en emprendedores, pero no iba por ahí el camino, sino que también que la ley pueda, o el proyecto de ley, abra esta discusión para poder generar ese camino que sigue posterior a la creación de la empresa, que es algo que yo creo que es un poco que ha estado dejado de lado en la discusión. Deme un segundo. Eso, en el fondo, les quería presentar cómo es la ruta, solo para mencionar que, entendiendo que el proyecto de ley se hace cargo de la primera y de la segunda y nos deja habilitados para avanzar, pero no es algo que de alguna forma podamos resolver. Se puede resolver a largo plazo. En ese sentido, vemos como un tema importante también a tratar y ojalá que se pueda destrabar de esa línea. El primer proceso que tiene que ver con la creación de la empresa ya es un proceso lento que puede demorar primero en la reflexión de crear la empresa, luego en un proceso de negociar una eventual licencia y definir las formas de participación, pero luego también nos habilita de, si por ejemplo queremos hacer el uso de espacio o el equipo spin-off quiere hacer uso de espacio de la universidad y tiene que ir a toma de Contraloría General de la República y está 1 año o 2 años esperando, entonces también corremos el riesgo de cortarle la posibilidad a estas empresas que puedan avanzar a la velocidad que se requiere. Y entendiendo que estamos pensando en empresas que requieren alta inversión y también velocidad para poder avanzar y que la tecnología avanza muy rápido, ahí es donde yo creo que quizás, y sobre todo pensándolo desde nuestras posibilidades de universidades estatales, es importante darle esa certeza, porque están pensando que si bien puedes crear la empresa, tener 1 o 2 años intentando, pero no puedes proyectar un trabajo de largo plazo si tienes a la vuelta de la esquina, después que formaliza y que quedas con las mejores condiciones, después tienes otra traba de 1 año o 2 años para poder hacer el uso de los espacios o para contratar a lo mejor el laboratorio. Por otra parte, una empresa, los fondos que existen y este ecosistema que tenemos actualmente está dado, por ejemplo, por ANID, Startup Ciencia, los fondos Corfo, que ya son para etapas más avanzadas. Entonces también son fondos que son importantes, que no se malentienda, pero son insuficientes para poder escalar. Eh, y entonces esto invita a que este tipo de empresas vayan de la mano y la conversación con inversionistas. Y a los inversionistas, si los quiero acercar a este tipo de empresas y no les doy la certeza o la velocidad en este vehículo, cierto, de spin-off, va a ser muy difícil que nosotros podamos desarrollar esta línea. Y lo que deja, nosotros hemos visto como algo más difícil de la mano a los investigadores académicos de la universidad, es que también hay una sensación de no quedar en igualdad de condiciones, porque si yo quiero crear una empresa y quiero participar, por ejemplo, como asesor científico de la empresa, y a lo mejor no voy a tener una dedicación del 50 o del 60%, sí va a ser necesario que al menos los socios que están conmigo, con quien yo configuro la empresa en una línea, en una primera etapa, y luego los socios que quiero ir invitando que se sumen al camino, tengan súper claro la relación con la universidad en términos de la participación, la propiedad intelectual, cómo se comporta, y también si están habilitados o no para recibir esa inversión. Entonces, si la mayoría del equipamiento está en la universidad, porque esto es así, digamos, los equipamientos por los fondos, equipos, proyectos, está instalado en la universidad, y yo no lo puedo ocupar, entonces estamos hablando que a un inversionista lo estamos invitando a que como ticket de ingreso tiene que comprar todo el equipamiento y arrendar un espacio fuera. Y eso no es tan atractivo, entonces tenemos que saber habilitar ese proceso y ese mecanismo para que en el fondo se hagan atractivos este tipo de empresas, porque tecnología hay bastante, hay mucha capacidad en todas las universidades estatales de los desarrollos que se han venido trabajando por años, pero tenemos que, creo yo, pensar un poco más allá, no solo de destrabar, ¿cierto?, este proceso inicial, sino que también generar condiciones que sean habilitantes para esta empresa y que sean atractivas no solo a nivel nacional, porque muchos de los mercados también que consideran esta empresa no están en Chile, son mercados que son internacionales. Entonces estamos hablando de que una empresa de esta probablemente pueda irse a Alemania, pueda irse a India, pueda irse a Australia. Las empresas que están en minería tienen mercados súper establecidos. Entonces tenemos que pensar que estas pueden explotar exponencialmente
pero esas capacidades después, si nosotros volvemos atrás y decimos, no, es que tenemos que ver un contrato o un convenio con la Contraloría que se va a demorar 2 meses o 3 o quizás más, en que lo revisen para poder ver si puedo ocupar el equipamiento o no. Entonces, claro, ahí lo que obliga, y es un salto, una brecha muy grande de solucionar, que no va a ser así como tan automática, en que primero tengamos esas condiciones, segundo que les demos la posibilidad de acceder a financiamiento. No, ni siquiera estamos pensando que el financiamiento tiene que venir de nuevo del Estado, sino que les demos la posibilidad para que vayan a buscar financiamiento privado. eh, y tercero, también darle la certeza a las personas que participan, porque aquí los grupos de los emprendimientos, digamos, están conformados, ¿cierto? Investigador principal, supongamos, investigador alterno, a lo mejor de algún proyecto, doctorado, ¿cierto? Que participaron en la investigación y que forman parte del desarrollo y que también a lo mejor forman parte después del spin-off, y gestores tecnológicos, ¿cierto? Que participan. Entonces, en ese contexto, para aquellos que tienen como el core, estamos pensando que son empresas altamente innovadoras, le estamos restringiendo y pidiendo un poco lo que mencionaba anteriormente en la presentación, que digamos, esta es la realidad, o sea, no es algo que se haya inventado, pero que haga administración, que haga clases, que haga investigación, que innove, que levante financiamiento. Entonces estamos pensando de un superhombre, supermujer. Y yo creo que eso, entendiendo que igual todos sabemos que cuando se configuran los equipos, nosotros mismos en la incubadora, en la aceleradora, de toda la universidad. Se les recomienda que formen un equipo, pero eso tampoco es tan trivial ni es tan fácil. Entonces, si les dejamos la posibilidad de que creen una empresa, pero solo tengan un 10% o hasta un 10%, y si no, ya después quedan fuera, o no pueden participar, o tienen ciertas líneas, entonces va a ser muy difícil que este tipo de empresas se puedan crear y desarrollar. Ahora, finalmente, también creo que, un poco alineado con lo que mencionaba el rector, creo que en la discusión es importante también señalar que las universidades, para poder administrar la creación, desarrollo y consolidación de empresas de base científica y tecnológica, se requiere de inversión. Eso ya es algo que es súper sabido, no lo vamos a repetir de nuevo, pero tiene que también ver con qué capacidades habilitantes tienen las universidades o cómo estamos pensando en los equipos profesionales de las OTLs, por ejemplo, de las incubadoras, que son los que apoyan a gestionar esto, porque de alguna forma ese tejido humano, ¿cierto? Que también es capital humano avanzado, tiene que ir apoyando a los investigadores desde muy temprano, desde el laboratorio, a relacionarse con inversionistas, con fondos de financiamiento, con un lenguaje distinto. Y yo creo que algo que también no se debería olvidar de la discusión, no tanto así en el proyecto, que uno, ¿cierto?, se enfoca de destrabar a los que participan. Pero los que participan también tienen que sumar a los gestores. ¿Qué pasa ahí con los profesionales? ¿Qué pasa ahí con esa masa crítica que en el fondo impulsa hacia los negocios, y que está invisibilizado también en esta discusión? Lo segundo es que se está luchando también contra una línea de un desconocimiento y una desconfianza importante que existe en torno a estos temas. Hay que luchar, ¿cierto?, con esta imagen del lucro, con esta imagen de la creación de empresas, y creo que ahí también hay un trabajo importante que se puede hacer desde el ministerio y, por supuesto, nosotros también desde las universidades, para poder crear esta cultura de innovación y emprendimiento, para poder comentar que en el fondo esto no es crear una empresa por hacerse millonario, que tampoco está mal, sino que también hay un aporte y hay un desarrollo que nosotros queremos transmitir a la sociedad y a la industria. En esta escasa cultura de emprendimiento también está que las discusiones siempre están en la misma línea, pensando que, por ejemplo, si son investigadores, son académicos, estamos pensando en la carrera académica, la carrera investigadora, pero nosotros con esto también estamos abriendo un nuevo frente, creo yo, que tiene que ver con la carrera desde la innovación. ¿Qué pasa con aquellos que están desde la innovación, que están recorriendo otros caminos, que están quedando fuera ya de estos dos pisos que ya los tenemos súper conocidos? Y creo que ahí también hay que estar abierto a esas señales y también levantar esa información, entendiendo que vamos a tener académicos, eventualmente, o investigadores que van a ser parte, ¿cierto?, de la universidad, van a participar en la empresa y abren un nuevo camino donde también puede ser una fuente importante para los mismos doctorados o postdoctorados que pueden ingresar. Entonces, eso hoy día no está tan reconocido a nivel de los incentivos, los reglamentos y los convenios de desempeño de cómo se están evaluando. Entonces, también creo que algo que se tiene que dar la conversación, no lo digo en este mismo proyecto, porque se entiende que este es un proyecto que va en esta línea, ¿cierto?, inicial de destrabar, por eso quise mostrar el proceso, pero creo que era importante señalar que también hay otras conversaciones, como mencionaba bien ahí el rector, que también tenemos
que dar esas conversaciones y ver que sean requerimientos que podamos ir levantando el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas, por tu presentación. A continuación, quiero invitar a Franklin Van de Benito, quien es el director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera, y además también es integrante de nuestro comité ejecutivo de la Red de Innovación del consorcio. Así que bienvenido, Leonidas. ¿Se escucha? Sí, Sí. perfecto. Ya, ahí. Mientras tú me avisas si ya se compartió. Se había compartido, pero se bajó. Ahora Ahí sí. sí. Se ve, ya no se ve completo, pero se entiende. No sé si lo podéis. Ahí parece que viene, ¿no? Ya. Bueno, mientras se termina de ajustar, gracias Isabel. Gracias por la invitación. He estado escuchando atentamente las otras presentaciones y voy a tratar de hacer un complemento donde el afán yo creo que no es, yo te voy avisando y la vamos cambiando, donde el afán yo creo que no es quizás hacer una explicación nuevamente de cuáles son los temas que aborda la ley en particular, para no repetir. Y también voy a tratar de no enfocarme en ciertos números asociados a I+D que ya son por todos sabidos y que yo creo que no viene a lugar repetirlo, que es un poco lo que dio o que aparece en la ley a nivel de contexto. Voy a dar una mirada más bien desde el core que yo creo que tiene como foco esta ley, entendiendo que es una ley minimalista en el sentido de que el desafío de transferencia tecnológica todos sabemos que es multidimensional. Y yo creo que esta ley se traduce en un interesante avance en una de las líneas. Lo digo a propósito de discusiones que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, como mencionaba muy bien el rector, donde de alguna manera a veces se complejizó un poco la discusión respecto a ciertos aportes que se esperaban de esta ley que no necesariamente son el core. Entonces voy a tratar de tener ese enfoque en esta ley. La siguiente, por favor, Isabel. Bueno, dentro de los temas voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Me tocó ser el último, así que voy a tratar de que no sea aburrido. Básicamente son 5 los puntos de esta presentación. Y voy a partir por IBCT, que todos sabemos y todas que significa emprendimiento de base científica tecnológica. Y quiero relevar un poco el por qué esta ley tiene foco en este instrumento o mecanismo de transferencia tecnológica. Por cierto, quiero hablar de algunos desafíos que nos enfrentamos como universidades públicas hoy día. Quiero recordar el espíritu de la ley y volver un poquitito al por qué la necesitamos y cuál es el foco de esta ley. ¿Cuáles son los aportes que, de mi visión, prácticos, aportan a las universidades, valga la redundancia, públicas, y algunas reflexiones finales? Entonces, comenzando con la siguiente, por favor. Todos sabemos que el emprendimiento de base científica tecnológica hoy día es un mecanismo, es un mecanismo más que, diría yo, permiten y facilitan la transferencia tecnológica desde los centros de conocimiento al entorno. Así como lo es los contratos de licencias corporativas que, ¿no es cierto?, permiten que nuestros resultados de investigación lleguen a grandes industrias. Entonces, es importante entender que este es el rol que cumple el emprendimiento de científica tecnológica, un mecanismo, yo diría, bastante eficiente, particularmente en países en vías de desarrollo, para que los resultados de investigación que se generan en las universidades lleguen al mercado, entendiéndolo con un fin comercial, precompetitivo o como bien público. Así que desde ese punto de vista, parece muy sensato el foco que esta ley hoy día promueve, que justamente se enfoca en propiciar que existan más y se genere de mayor manera este tipo de mecanismos. Siguiente, por favor. La experiencia internacional, yo al menos me atrevería a destacar 5 elementos, que por qué es bueno este mecanismo de transferencia. El primero tiene que ver que, como bien dije, representan un mecanismo eficiente para transferir resultados, y decía yo particularmente países en vía de desarrollo, porque para nosotros es muy difícil, por los
por lo dicho anteriormente, por nuestro nivel de gasto en I+D, por nuestro volumen de capital humano, etcétera, por nuestra matriz productiva, etcétera. Es muy difícil creer que, o va a ser más difícil crear tecnología de frontera en relación a países de alto desarrollo. Entonces, en esa lógica, donde va a ser más difícil crear tecnologías disruptivas que sean de fácil transferencia a grandes corporativos, parece sensato, y por eso digo yo un mecanismo eficiente, que la creación de estos vehículos nos permitan llevar estas tecnologías al mercado, donde probablemente no va a existir un gran corporativo que las tome, pero sí son altamente relevantes para el mercado, y este vehículo parece eficiente. Por cierto, ayudan a diversificar la economía. O sea, yo creo que hablar de emprendimiento basado en ciencia y tecnología no cabe duda, y lo explica por sí solo, porque nos ayudan a diversificar nuestra matriz productiva, algo que tanto queremos. Las universidades permiten que los recursos invertidos en I+D, que no son pocos, tengan un retorno tangible en la economía. O sea, no solo queden, como bien sabemos, una tecnología protegida en el entorno universitario y que no tenga ningún impacto. Las instituciones de educación superior se fortalecen en términos financieros porque es factible la obtención, y la experiencia internacional dice y lo denomina royalty más temprano, o sea, de alguna manera que pueda al segundo año, al primer año, obtener algún tipo de beneficio económico, cuando el caso es precompetitivo o que tiene un fin comercial, la explotación de esa tecnología. Y algo súper importante que tiene que ver con, al final, los creadores de este tipo de emprendimiento o de tecnologías, que son los investigadores, tienen una vinculación más temprana con este mecanismo de transferencia. Juegan un rol, de hecho, juegan un rol clave en el éxito para que esto logre. Y muchas veces este tipo de mecanismo logra, y lo vamos a mencionar más adelante, una también eficiente mecanismo de apalancamiento de capitales de riesgo. Y eso van a ocurrir si solo sí, dice la experiencia internacional, los inventores de las tecnologías son parte del proceso de transferencia tecnológica. Entonces el EBCT necesariamente requiere a los creadores, a diferencia del licenciamiento, que es como la forma tradicional que hoy día transferimos en las universidades. Adelante. Sin mayor detalle, yo creo que no viene de nuevo al punto profundizar esto, pero tanto en los países desarrollados como en los vías de desarrollo se habla de que la región latinoamericana espera en los próximos 5 años tener más de 3.000 empresas científico-tecnológicas, de base científico-tecnológica, en creación. Así que yo creo que claramente estamos en el camino correcto, no estamos inventando la rueda, este no es un nuevo enfoque que estamos dando como país, pero lo bueno es que hay experiencia, se sabe cómo hacerlo, y debemos ser un actor. Entonces yo creo que esta ley apunta en el buen sentido. Siguiente, por favor. En Chile yo creo que hay buenos números que yo los quiero mirar como una oportunidad. Por cierto, las universidades son los mayores generadores de conocimiento, que son la materia prima para este tipo de emprendimiento. Del total de las solicitudes, bueno, ahí ustedes pueden ver, no se lo voy a leer, pero hay una buena oportunidad. Quizá el segundo punto es bien interesante. Mira, de las tecnologías protegibles que declaran las universidades públicas del CUECH, solo el 30% está protegido por patente. O sea, hay un 70% de tecnologías que o no requieren ser protegidas o deben ser protegidas por otro tipo de mecanismo. Una buena noticia es que la mitad viene del ámbito académico, su idea surge desde ahí, y en regiones estamos al DE, pero es natural. La investigación aplicada, no obstante, parece como la que emerge con mayor gasto durante el 2022, y eso es bien interesante a propósito de lo que nos convoca. Siguiente, por favor. Pero tenemos desafíos, o sea, nos queda claro qué es el emprendimiento, por qué lo tenemos que apoyar, porque es un mecanismo, y que es una experiencia desarrollada en los países internacionales. Entonces, o sea, en los países internacionales, en otros países, perdón. Pero en Chile tenemos desafíos. Yo creo que la ley viene a ajustar varios de ellos. Por ejemplo, que en el caso de los investigadores que desean avanzar en su carrera académica, en pocas ocasiones consideran estos temas. Yo creo que eso ya se ha abordado y un debe. De hecho, me adelanto, y en las reflexiones finales digo que creo que la ley no abordó esta temática, pero quiero entenderlo como algo positivo, que va a ser un gatillador de esta conversación, de una vez por todas, digamos. Yo creo que hoy día, dentro de los desafíos, que existe un bajo involucramiento temprano de lo académico en este tipo de iniciativas. O sea, yo creo que es un tema cultural que lo vamos a tener que abordar. Existen brechas significativas entre lo que se investiga y lo que se necesita. Así que eso hoy día es una realidad, todos los diagnósticos lo dicen. Hoy día tenemos trabas legales, yo no voy a ahondar ahí, es uno de los grandes focos de esta ley.
nosotros producimos muy pocas patentes y obtenemos poco retorno por lo que generamos como resultado. Así que tenemos desafíos como Chile, pero en particular como universidades públicas en este ejercicio, si queremos avanzar en temas de innovación. Adelante, por favor. Y quisiera recordar cuál es el espíritu de la ley, porque yo siento que, como digo, es un desafío multidimensional y en algunas discusiones yo vi que se le estaba de alguna manera exigiendo toda esta ley. Yo creo que esta ley tiene un foco, que ofrece de manera inédita una oportunidad para que tanto el país como sus universidades fortalezcan su rol en la transferencia de tecnología y conocimiento a través del mecanismo de EBCT al entorno productivo. No es una ley, como mencionó Paloma al principio, que viene a modificar o que tiene foco en la ley de propiedad intelectual, que por cierto existe y es bastante robusta. Es una ley que se enfoca en propiciar la transferencia y la creación de empresas, y eso hay que tenerlo claro. Adelante, por favor. Si miramos los aportes de esta ley, y voy a intentar, ¿no es cierto?, no mencionar los aspectos específicos, porque ya fueron mencionados. Yo creo que esta ley, si pudiéramos hacer un resumen en 5 aspectos, yo creo que viene a fortalecer la investigación y desarrollo aplicada, ya que permite que pueda existir, pueda apoyar o propiciar el apalancamiento de recursos privados de manera más temprana que permitan hacer un buen proceso de maduración tecnológica. Cuando uno ve experiencias como México, muchas veces este mecanismo, dado que existe poco apoyo público, a diferencia de nosotros, utiliza muy bien este mecanismo justamente para levantar en etapas tempranas recursos privados a través de la inversión en el capital societario de este tipo de nuevas compañías. Yo creo que definitivamente, y el core de esta ley, digamos que, y ya lo dije, que es al propiciar la creación de empresas base tecnológica, está impactando de manera específica en un mecanismo bastante eficiente para promover tanto la investigación aplicada como la creación de empresas de base científico-tecnológica. La ley propone un modelo que, desde mi punto de vista, clarifica los derechos de los investigadores y fomenta un mayor número de patentes protegidas. Es cierto que el foco no es la propiedad intelectual e industrial, pero hoy día estamos en déficit en Chile. Somos muy bajos en número de creación de patentes, entendiendo como el mecanismo más importante de protección de conocimiento. Pero esta ley nos va a mandatar a pronunciarnos respecto a nuestro interés de proteger o no proteger. Delante les dije que solo el 30% de los disclosures de las universidades públicas son patentadas. Entonces yo creo que esto va a implicar, creo yo, un aumento en patentes porque vamos a tener que hacerlo o no, o decir que no. Mejora la colaboración pública-privada. Yo creo que definitivamente el emprendimiento base científica tecnológica que se inserta de manera rápida en el mercado genera naturalmente este mayor vínculo entre la ciencia y la empresa o la compañía a la cual provee esta nueva empresa. Entonces yo creo que de manera natural hay una mayor correlación entre la necesidad del sector, del entorno y la universidad. Y una cuestión que ha pasado bien desapercibida, pero para mí ha sido bien importante, es que este enfoque de manejo de derechos de propiedad intelectual e industrial, yo creo que reconoce una dinámica que hoy día es consecuencia de la lógica del mercado tecnológico. Hoy día hay industrias, por ejemplo, como la biotecnología, que se sustenta en el modelo tradicional de patentamiento, pero hoy día estamos viendo una industria nueva, por ejemplo, la inteligencia artificial, que basa su desarrollo en repositorios públicos. O sea, la inteligencia artificial hoy día no se desarrolla por protección ni secretos industriales, al contrario, se desarrolla por algoritmos que va tomando otro grupo y lo va desarrollando sobre ellos. Entonces, yo creo que esta ley de alguna manera propicia esa nueva dinámica de la industria tecnológica actual. Y yo creo que eso es una muy buena noticia. No todo tiene que ser patentable. La siguiente, por favor, y creo que me queda una. Reflexiones finales, definitivamente, como ya lo he dicho, yo creo que esta ley es un avance sustantivo porque declara la transferencia tecnológica y el emprendimiento como una función universitaria. Y eso es relevante. De hecho, me atrevería a decir yo que por primera vez hace una definición de lo que es investigación y desarrollo. Releva aspectos que son fundamentales,
hoy día los problemas son cada vez más complejos y problemas más complejos requieren abordajes distintos, con distintas miradas. Y ahí yo creo que la inter y la transdisciplina son claves y la declaran. Por cierto, propician la generación y nos exige a las universidades que generemos mecanismos de transferencia. O sea, nos tenemos que poner creativos, digamos, para poder lograr esto. La siguiente, por favor, yo creo que, y la última. Preferiría gastar tiempo en algunas reflexiones finales aquí. Como dije delante, si bien esta ley, dado que su foco es minimalista y se enfoca en un tema en particular, por cierto, nos hace cargo del desafío que tenemos en la carrera académica de nuestros funcionarios académicos, valga la redundancia. Pero quiero entender que, si bien no lo aborda, espero que esta ley lo gatille y que de una vez por todas sea esta conversación. Y yo creo que ya no da para más. Digamos. Se tiene que abordar. Yo creo que hay un avance sustantivo. De hecho, acá en la red de innovación del CUECH, en una de las comisiones, estamos trabajando justamente en hacer un análisis en Chile y hacer una propuesta respecto a cómo debemos mejorar o abordar este tema. Hay experiencias en Chile, pero yo creo que las universidades públicas nos hemos quedado un poquitito atrás. Por cierto, los académicos tendrán un mayor incentivo, van a ser dueños y parte del vehículo que va a explotar esta tecnología. Yo creo que es un incentivo por sí solo. Ya hablé del levantamiento de capital de riesgo. Yo no veo otro mecanismo que no sea el emprendimiento más eficiente para hacer inversión privada. Y por último, con esta reflexión termino, que yo creo que obviamente todo esto da para una discusión adicional, pero hoy día Chile se ha caracterizado por tener un ecosistema de emprendimiento bastante desarrollado. Algunos dicen casi mucho, digamos. Hay incubadora, hay OTL, hay hub, al menos hace 20 años. Eh, eh, pero yo creo que hoy día, de alguna manera, cada vez más están avanzando hacia un trabajo más colaborativo. Todo este tipo de instancias, que para quienes estamos insertos sabemos que no necesariamente ocurre, pero todos tenemos que conversar, me refiero a todas estas instancias, para poder, de cara a un aumento en la creación de empresas TST, dado esta ley, que van a ocurrir, debemos generar una nueva forma, digo yo, un nuevo nivel de colaboración entre todas estas instancias para trabajar en conjunto y poder ser eficiente en el apoyo que le prestemos a este tipo de emprendimiento. Eso, yo creo que por ahí está bien. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido productiva la jornada. Muchas gracias, Franklin. A continuación, vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Yo he recibido algunas internamente por mi chat y no por acá. En caso de que ustedes quieran hacer algunas, acá las vamos a estar recepcionando. Dos consultas y por orden. Paloma, partimos contigo. Tenemos dos preguntas. ¿Este proyecto no abrirá las puertas para que las universidades privadas desvíen fondos para lucrar? Esa es como la primera pregunta. La segunda, ¿las universidades privadas tendrán las mismas trabas que las públicas o mantendremos este desequilibrio? Para Leonidas y Franklin, como representantes de las universidades estatales dentro de las direcciones de innovación, ¿cómo visualizan ustedes los procesos de investigación? Es decir, ¿cómo lo hacemos con los procesos más lentos de investigación que puedan tener varios proyectos distintos antes de lograr algo protegible? ¿Tendremos que obligar a que sea público? Y por otro lado, otra pregunta, ¿cómo lo haremos para que la dedicación a este tipo de iniciativa no se transforme en un menor compromiso con la docencia? Para el rector Corrales, preguntan, ¿cómo lo haremos las universidades públicas para poder aumentar el patentamiento si no tenemos recursos destinados para ello? Eso por ahora. Y vamos a seguir leyendo los que siguen en el chat. Loma, ¿partimos contigo? Perfecto. Para poder responder las dos consultas, quiero mostrar un cuadro. Me encantan los cuadros, por si acaso, porque creo que reflejan de mejor forma también lo que busca el proyecto de ley y cómo va. Pueden ver el cuadro, ¿verdad? Se ve pero pequeñito, a lo mejor se lo puedes aumentar. A ver, ya que este es un cuadro grande.
¿Se ve bien ahí? Un poquito más, ahí, sí, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Em, bueno, por una parte, tiene que ver las consultas sobre si esta ley permitiría, por ejemplo, que las IES privadas pueden desviarse y lucrar. Y la otra consulta es de que si con el proyecto de ley se mantendrían las mismas trabas o desequilibrio en comparación a las universidades privadas. Acá, por ejemplo, les estoy compartiendo un cuadro que también se dio a conocer en la comisión, donde nos hicimos las distintas preguntas. ¿Cuál es el estado de universidades públicas con el estado de las universidades privadas? ¿Ya? Por ejemplo, partimos con preguntas del tipo de si los académicos investigadores de las IES pueden participar en empresas de base científicos tecnológicas, ¿ya? En que las IES tengan participación total y parcial o utilizar derechos de propiedad intelectual o industrial transferidos desde las universidades. Acá, en la situación actual, por ejemplo, universidades públicas, se puede, pero con ciertas trabas, como lo estuvimos viendo, de que solamente podrán poseer un máximo del 10% de la propiedad de la BCT, y que tampoco puede ser director, representante o administrador, ¿ya? Y en este caso, la BCT como licenciataria no puede superar las 200 UTM, ¿ya? Y no puede ser durante la jornada laboral. Vemos que hay varias trabas y lo que busca el proyecto de ley, como lo pueden ver en el ámbito de universidades privadas donde tienen menos trabas, por un sentido de que son universidades privadas que si bien reciben dinero del Estado, las universidades públicas tienen un sentido público y que la gran preocupación tiene que ver con que los dineros son de los contribuyentes, ¿ya? Acá lo que busca el proyecto de ley es aminorar esas cargas y por lo tanto equilibrar la cancha en cuanto a la participación que tienen las universidades públicas con las de las privadas, ¿ya? En la medida que sea de lo posible, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, se buscan eliminar estas trabas de, por ejemplo, de que solamente podrán poseer el máximo de 10% o la traba de 200 UTM, pero con el objetivo también de cuidar los recursos, se busca que son las mismas universidades las que tienen que otorgar las autorizaciones explícitas, ¿ya? Y también entrega a las universidades la dictación de diversos reglamentos que tienen que ver con cuidar el adecuado balance de docencia, administración e investigación. Se le entrega a la universidad porque ¿quién más que la universidad sabe cómo va a funcionar su dirección de innovación y las decisiones de decidir qué patenta o qué no patenta? ¿Ya? También, por ejemplo, en este caso, la ley, si bien también flexibiliza ciertas situaciones a las que están sometidas las universidades privadas, estas siempre tienen que cumplir con la ley de educación superior. Entonces, siempre tienen que cumplir los fines para los cuales, o sea, siempre que sean actividades necesarias para la consecución de sus fines. Y esto se puede ver, por ejemplo, en este caso de la pregunta si pueden las CIES contratar o convenir con EBCTs creadas o en las que participan. Actualmente no pueden las universidades privadas, pero sí podrían con la modificación, pero siempre que se trate y sea necesario con la consecución de sus fines, que no tiene relación con el lucro. ¿Ya? Eso con esa materia y con este cuadro que se le podemos hacer llegar después, pero que podemos acá poder ver bien cuál es la realidad actual de las universidades públicas, legislación actual, con lo del proyecto de ley y lo mismo que ocurre con las privadas. Eso. Súper, gracias, Paloma. Leonidas Franklin. Leonida, adelante. Dale. Ya, con la primera pregunta tenía que ver con la dedicación, ¿cierto? Que va a haber menor compromiso con la docencia
versus la innovación, yo creo que algo que efectivamente termina pasando, alguien que se empieza a dedicar, ¿cierto?, a la investigación aplicada, ya empieza a reducir sus horas probablemente de temas de docencia con proyectos que se adjudican, y con la innovación también, al crear una empresa también invita a eso, invita a trabajar, ¿cierto?, con empresas, a estar en terreno y a conversar. Si bien puede haber un equipo que se lleve el 90% del desarrollo, pero también hay una parte que se tiene que dedicar. Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Pienso que hay que mover las fronteras en ese sentido porque tenemos muy seteado la parte de docencia, investigación, pero hay que pensar que también la investigación aplicada, que va muy de la mano, ¿cierto?, de los posgrados que tengamos, cómo nosotros hacemos una oferta atractiva de posgrado con académicos que estén en claustro, ¿cierto?, y que puedan ir avanzando en esta línea, y que también eventualmente puedan participar en el desarrollo de estas empresas. Estamos hablando de tecnologías que probablemente no están desarrolladas y que van a ser innovadoras, que van a ser únicas en el mundo y que se van a implementar. Entonces, tenemos que dar ese espacio y esa conversación, y no cerrarnos a que eventualmente alguien que esté en líneas de innovación tenga que ir dejando o acomodando la carga, por decirlo de alguna forma. Creo que no son cosas que se contraponen, al contrario, hay que generar los mecanismos nosotros como universidades para que esto se pueda dar y que estos mecanismos también protejan y den un respaldo al grupo de investigación que está desde el investigador de turno, digamos que el líder o líder del laboratorio, pero también a su equipo de trabajo, porque hay que pensar que aquí también tenemos posgrados, ¿cierto? Tenemos doctorado, magíster y nosotros estamos fomentando esta línea de desarrollo de capital humano avanzado. Entonces, años atrás, cuando teníamos, por ejemplo, que llegábamos con un proyecto Fondefa, un TRL5, TRL6, y queríamos hacer la transferencia y la empresa, una empresa grande, no podía absorber esa transferencia porque faltaba un equipo especializado que desarrollara esto, como bien decía Franklin, en el fondo que los fundadores o los investigadores estuvieran ahí, eh, esos caminos se cortaban. Entonces era como, bueno, volvamos de nuevo a presentar otro proyecto, volvamos atrás. Entonces, en términos de docencia, eso es muy enriquecedor para alguien que quiere desarrollar un posgrado, por ejemplo, especializado, no sé, en la temática que sea, en biotecnología, donde efectivamente se está aplicando esto en terreno y que en el fondo invite a que esta innovación pueda ser también transferida ese conocimiento. Creo que algo que va a pasar, pero hay que estar dispuesto a la conversación. Y lo segundo, lo de la visión de proceso, en el fondo si esta I+D a veces es más lenta, ¿cierto? Y requiere más tiempo de desarrollo, más años, y vamos a tener que a lo mejor obligar o acelerar o ver de qué forma podemos hacer ese traspaso. Eh, yo creo que también no todo puede ser, ¿cierto?, investigación, innovación o investigación aplicada a innovación. Tiene que haber, ¿cierto?, una línea de desarrollo de investigación fundamental. Eso tiene que seguir existiendo y creo que es algo que va en otra línea, pero sí a lo mejor el desafío de nosotros en la universidad es ir identificando esta investigación fundamental y también estos desarrollos para ver de qué forma los podemos acelerar. Porque yo creo que no, en este caso, si queremos desarrollar empresas, no nos podemos demorar 5 o 7 años en tratar de llevar una línea de investigación al mercado o a la industria. Ahí yo creo que hay todo un desafío, eh, para no obligar, ¿cierto?, a que a lo mejor un desarrollo interesante en investigación básica o aplicada pueda avanzar, pero tenemos que pensar que esos mecanismos hoy día probablemente no existen y algo que tenemos que empezar a desarrollar. Ahora que se creen estas condiciones que son habilitantes para que eso suceda, yo creo que eso ya es un gran paso porque si no antes como que la puerta estaba cerrada, y en realidad todos después de llegar al fin del camino se devolvían y se devolvían. Gracias, Leonida. Franklin, ¿tú quieres añadir No, algo? me adhiero absolutamente a las palabras de mi colega. Perfecto. Entonces, le daríamos la palabra al rector Corrales también para responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Colega, aprovecho de excusarme porque a las 4:30 tengo que partir a otra reunión. Les pido excusas, la agenda a veces se me vuelve difícil de manejar. Pero bueno, voy a hacerme cargo de dos cosas, de algo que aparece en el chat también, pero voy a partir por lo primero. ¿Cómo hacemos las universidades públicas para aumentar el patentamiento si no hay recursos?
Yo creo que hay dos cosas que podemos hacer. Efectivamente, la cuestión de los recursos es muy importante y he dicho yo en varias instancias que no hemos sido capaces de persuadir a las autoridades políticas que los recursos que se destinan a investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, son recursos que no se gastan, sino que se invierten en el desarrollo del país. Y no hemos sido capaces de seducir a quienes deben tomar las decisiones de que incluso los países desarrollados respecto de esto han, han llevado adelante políticas incluso contracíclicas, es decir, que en periodos recesivos de la economía doblan la apuesta de inversión en investigación, innovación, transferencia tecnológica. De modo que ahí hay, digamos, un esfuerzo, un empeño que todavía tenemos que, tenemos que hacer. Sin embargo, hay dos o tres ventanas de oportunidad que a mí me parece que las universidades públicas deberíamos intentar aprovechar. En primer lugar, articularnos con el desarrollo de las estrategias regionales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ustedes saben que la ley estableció que los gobiernos regionales tienen que establecer consejos, que esos consejos tienen que desarrollar estrategias regionales de desarrollo de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y que el gobierno regional debe proveer recursos para sacar adelante esas estrategias en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Me parece que ahí hay una ventana de oportunidad bien importante, porque es cierto que las universidades del Estado enfrentamos muchísimas limitaciones, pero es cierto que en las últimas modificaciones que se han hecho a las leyes de presupuesto, la última particular, que fue muy difícil, la que se hizo en 2023 para el 2024, se estableció que las universidades del Estado quedamos habilitadas por ser parte precisamente del aparato público para suscribir convenios de trato directo con otros entes públicos, incluidos los gobiernos regionales. Y eso quedó tal vez como una única ventaja para las universidades del Estado. De modo que ahí hay una ventana de oportunidad que puede ser utilizada. Los gobiernos regionales no son homogéneos en todo el país, no todos tienen la misma inclinación a destinar muchos recursos, a aliarse con universidades para estos efectos, pero me parece que ahí puede haber un primer espacio desde el cual se pueden atraer recursos. Y yo creo que algo que hemos venido conversando también con el Ministerio de Ciencia es la articulación con el sector privado. Nosotros tenemos un sector privado que ha sido, a pesar de que la participación del sector privado en la inversión total en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación ha venido aumentando en los últimos años, tenemos un sector privado que todavía es renuente, y sin embargo yo creo que tenemos que ser capaces de articularnos de mejor forma para poder atraer una parte de esa inversión que hacen los privados precisamente a las universidades. Acá en Viña, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, hay una iniciativa que se llama Distrito 21, que busca precisamente generar ese polo de articulación entre universidades, entre el sistema universitario y la empresa. También están recursos que todavía no se utilizan, que veremos cómo pueden llegar de mejor forma hacia el sector conocimiento, que son los recursos del royalty, que están ahí, estamos buscando, hemos hecho varios esfuerzos, intentos de que esos recursos finalmente, que hay una parte que todavía está posada, pueda ser destinada a las universidades para mejorar la innovación. Ciertamente, en todo caso, estamos frente a un desafío, porque les insisto, el país no se ha notificado que el desarrollo pasa tener un desarrollo sostenible, una complejización de nuestro sistema productivo, va a pasar necesariamente por aumentar la apuesta en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, como demuestran casos como el de Corea y otros similares. Y alguien preguntaba, una colega, Viviana, preguntaba por la ley 19.886, que es la ley de compras públicas, si la memoria no me falla. Y respecto de las disposiciones que hay que impiden a funcionarios públicos contratar con las instituciones que les han dado, en las que trabajan. Bueno, esa es una de las cuestiones que precisamente, en este caso, si la ley se aprobara tal como está, entiendo yo, sin ser abogado, entiendo que aquí va a aplicar un principio que se llama principio de especificidad. Es decir, que no se va a aplicar la norma que establece la ley general, sino que sería aplicable para este caso en particular la norma que se ha dictado con ese propósito específico. Es decir, por sí mismo esta norma subsanaría
operaría en vez de esa norma, pero solo para este caso específico, es decir, solo para las empresas de base científico-tecnológica. Única y exclusivamente en ese ámbito se subsanaría ese conflicto y podría, por lo tanto, evitarse algo que efectivamente pesa sobre solo las instituciones públicas, que es esa limitación de establecer contratos entre dos instituciones, o sea, que los funcionarios, ¿no es verdad?, le puedan vender servicio a la propia institución. Eso vía convenios que, como se dice aquí, tienen que además ser transparentados ante la Superintendencia de Educación Superior. Eso es lo que yo entender, y le insisto, sin ser abogado, pero por la experiencia de mucho tiempo en este oficio, sería la forma que adquiriría la norma. Perdonen, les pido excusas, tengo desafortunadamente que retirarme, pero quisiera terminar antes de despedirme, decir que este tipo de espacios son particularmente importantes para las universidades del Estado, ¿no? Estas redes de trabajo colaborativo donde ponemos experiencia en común, donde compartimos buenas y mejores prácticas, donde vemos cuáles son las cuestiones que a las universidades del Estado nos afligen en particular. Bueno, son espacios que nosotros desde el consorcio queremos animar a que permanezcan vivos. Me alegro mucho que haya una gran participación. Tenemos que seguir adelante. A través de Isabel estaré pendiente de las conclusiones que ustedes saquen para eventualmente trasladarla también al proceso de discusión parlamentaria. Agradezco también a Anaí por esta invitación que me extendieron y lamento tener que retirarme, pero quedo atento a las conclusiones que ustedes saquen. Así que con mucho placer. Muchas gracias. No, muchas gracias, rector, por acompañarnos. Hay un par de preguntas más en el chat que a lo mejor las podemos transversalizar, pero hay una específica para Paloma. No sé si la viste, dice, los resultados de investigación que están financiados por fondos públicos, pero que no vienen de NIT, ¿también tendrán obligatoriedad de quedar públicos? Ahí en ese caso se aplicaría el nuevo artículo 12 que se incorporó en el proyecto de ley, que tiene que ver con que, por ejemplo, si tratándose de obras creadas en la ejecución de una investigación científico-tecnológica, ¿ya? Fomentada por una institución de educación superior o una empresa de base científico-tecnológico, y si son financiadas con fondos públicos, los derechos patrimoniales de autor serán atribuidos a la persona jurídica cuyos dependientes en el ejercicio de sus funciones laborales y o investigativas las hayan producido, a menos que exista una estipulación escrita en contrario. Entonces, con esta norma, no es que exista una obligatoriedad de que quede en el ámbito público, ¿ya? Sino que, por ejemplo, este artículo 12, si es que por ahí va la pregunta, dice de que si son financiadas estas investigaciones en este ámbito con fondos públicos, la persona a la que su encargo se hicieron va a pasar a tener la titularidad, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, una universidad. Y ya, por ejemplo, la universidad podrá decidir si se pasa al repositorio público o no. Y también se agrega dentro de la disposición como salvo estipulación escrita en contrario, donde un investigador puede decir, ¿sabes qué no? Que me opongo a que esto pase directamente al repositorio. Eso. Muchas gracias. Y a lo mejor, como para ir cerrando, la última pregunta que a lo mejor no ha sido abordada a diferencia de las anteriores, que propone YERCO, ¿no es cierto?, de la Universidad de Tarapacá, es cómo se abordaría la ley de transferencia tecnológica o eventualmente el diálogo en torno a estos posibles conflictos con respecto a la participación desde las universidades y académicos por el concepto de explotación de propiedad intelectual, ¿cierto? Normando comúnmente los reglamentos de propiedad intelectual versus la participación societaria de las universidades y de lo académico, de la EBCT. ¿Son excluyentes o complementarios? Ahí abierto. Paloma, sí, partamos contigo. Ya. Voy a hablar desde lo que se ha visto en en el proyecto de ley, cómo va la discusión y también desde el ámbito de abogada, ¿ya? Y por lo menos en nuestra interpretación, o mi interpretación, esto debiese ser complementario, ¿ya? Pero es importante
que tengamos una regulación clara y coherente, que es como la que pretendemos, y que además tiene que definir y entrega a las universidades, a modo de ejemplo, que en sus reglamentos tienen que señalar cómo se relacionan los derechos de propiedad intelectual en la participación societaria, ¿ya? Y que al mismo tiempo se fomente la innovación y sin comprometer la integridad académica. Entonces, por una parte, en los reglamentos internos que debiesen dictar o ya tienen, porque ya se ha visto, por una parte hay que ser bien transparente en cómo funciona esta relación de las EBCT con los funcionarios de las universidades, y por otro también se debe tener claridad de cuáles son los porcentajes de participación de derechos de propiedad intelectual que corresponda al investigador, que corresponda a la EBCT en general y también los que correspondan a la universidad. Entonces, en ese sentido sería complementario. Perfecto. Y ya para ir cerrando, bueno, acá había un par de preguntas, pero en torno también a la licencia spin-off, ¿nos constituías como sociedad por acciones de académicos? ¿La ley da solución a eso? ¿Y cómo se soluciona la prohibición de contratar con un funcionario que tenga el 9,9% de capital de una sociedad por acciones? Figura típica de la spin-off. No sé si se entiende como pregunta, pero estaban vinculadas también un poco a lo que explicó el rector Corrales. O sea, disculpa Isabel, la pregunta es por acciones de académicos. ¿La ley soluciona esto? Sí. Y la otra, ¿cómo se soluciona la prohibición de contratar funcionarios, figura típica de la Universidad de Spinoff? O sea, yo creo que la ley es clara en esos dos puntos. O sea, el core de la ley es permitir que la participación societaria de un funcionario público no tenga tope, digamos. O sea, deroga el punto que coloca el límite del 10% asociado a las 200 UTM, que es lo que hoy día existe. Así que efectivamente aborda las dos cosas. Y efectivamente una universidad puede licenciar, porque eso no cambia, a una spin-off creada donde tenga acciones los académicos, o incluso la propia universidad. Así que la respuesta es sí a ambas. Perfecto. No sé si quieren agregar algo más, sino como para ir ya cerrando y agradecerles por la participación, sobre todo el tiempo, ¿no? Para poder discutir y también compartir de manera colaborativa en torno a estos temas que son de gran relevancia para las universidades y especialmente para nosotros al interior de las universidades públicas. Por eso quiero darle la palabra a nuestra coordinadora de la red de innovación del consorcio, Anaí Urquiza, y directora de innovación también de la Universidad de Chile. Anaí. Gracias. Bueno, muchas gracias Isabel por la organización de este espacio. Después le vamos a volver a agradecer al rector, creo que es fundamental su participación porque también nos permite incidir de forma más directa que las redes que tenemos en el CUECH tengan un canal más directo para poder participar en la discusión pública con nuestros propios voceros. Así que muchas gracias por todo eso. Yo creo que solamente quería agregar un par de cosas que a mí me parece que es especialmente importante que generemos estos espacios de discusión, no solamente porque la ley porque nos afecta de manera distinta, ¿no? Y hoy día estamos en una situación de desequilibrio con las universidades privadas que hace que sea más difícil para nosotros hacernos cargo, ¿no? De varios desafíos de la sociedad. Y es importante que veamos cómo nos afecta esto y si efectivamente equilibre la cancha o no, porque hay veces que hay cosas que se hacen con muy buena intención, pero, ¿cómo se dice? Echa la regla, echa la trampa, fácilmente puede transformarse en algo que no queremos, ¿no? Entonces creo que es súper importante la participación que tengamos, mirarlo con ojo y tratar de que una iniciativa de estas características efectivamente nos ayude a fomentar la innovación, el desarrollo y a que las universidades podamos ser un aporte más significativo para los problemas del país. Yo creo que eso es crucial y en ese sentido también me parece que es importante que participemos en la discusión por la expertise que tenemos en estos temas, en función del tipo de legislación y el tipo de procedimientos que se necesitan para fomentar este tipo de cuestiones en el país en general. Porque parte de nuestro mandato como universidades públicas es hacernos cargo de este tipo de desafíos, de los desafíos del país, ¿no? Entonces, ¿cómo se articulan las universidades en general
el conocimiento que se desarrolla con las transformaciones sociales, el movimiento que hay a nivel de mercado, a nivel público, etcétera, es sin duda parte de las discusiones que debiéramos tener y me alegra mucho que nos hayamos dado el espacio para discutirlo. Nosotros vamos a hacer una síntesis de esto, de lo que hemos discutido, de las diferentes miradas, y la vamos a compartir con quienes están en la coordinación, quienes están representando a las diferentes universidades, para ir, para también acercárselo al rector Corrales, ¿no? Y que pueda tener una visión. Pedimos también una audiencia en el Senado para ir a presentar cuáles serían nuestras eventuales preocupaciones o cuestiones que creemos que se debieran ajustar. Entonces vamos a trabajar en eso para poder ir como universidades del CUECH. Y bueno, y también nos va a servir para seguir avanzando en la discusión y la reflexión sobre la innovación en nuestras universidades y en el país. Así que eso, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y espero que sea una primera instancia de muchas que hagamos de discusión y reflexión desde nuestras universidades. Perfecto. Muchas gracias, Anaí, por tus palabras. A todos quienes nos acompañaron, les queremos pedir que por favor en el chat hay un enlace para evaluar y participar sobre una pequeña encuesta también de satisfacción. Y queremos agradecerles nada más y hacerles llegar prontamente las reflexiones más consolidadas como insumo también de discusión al interior de sus equipos de trabajo, por supuesto de la red de innovación del consorcio. Agradecemos especialmente a Katia Soto, quien dentro de uno de nuestros grupos de trabajo de la Comisión de Impacto, ¿no es cierto?, para la sociedad sobre la innovación, nos ayudó a facilitar algunas acciones para tener a los panelistas y quienes nos acompañan hoy en día. Así que Paloma Herrera, desde el Ministerio de Ciencia, muchas gracias por tu tiempo. Leonidas también, Franklin y por supuesto al rector Osvaldo Corrales. Y a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao, que estés bien. Chao. Chao, chao.